Continuamos en la hora de don Álvaro, siendo ya las 6:38. Una vez más, los contactos a través del 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Roberto, buenas tardes, don Álvaro. Saludos. Desde Santiago, quisiera saber quién fue o qué grande fue el señor Elías Piñas. Por favor, lo escucho por la radio. Héroe nacional, murió al comenzar las luchas independentistas, murió en 1845, murió Elías Piñas peleando contra los usurpadores haitianos. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. En el 1945, Mussolini ya estaba muerto. No firmó ningún pacto. ¿Usted está hablando, señor? ¿De qué usted está hablando? Lo que yo dije fue que ya para esa fecha del ataque de Estados Unidos a Japón, ya Alemania estaba al lado de los aliados y Italia se había rendido. Hasta ahí llegué. No di detalles de la muerte horrible de Il Duce Benito Mussolini, de manera que usted tiene un cable cruzado. Usted es un loquito viejo. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante, señor. Para preguntarle a don Álvaro si en realidad los griegos inventaron el teatro. ¿Qué ha preguntado él, Roberto? Si realmente los griegos fueron los que inventaron el teatro. Inventaron la democracia, los griegos. Son los inventores, los forjadores de la democracia. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Para destacar el invento de la democracia como sistema de gobierno? No, por el hecho de que dentro de esas obras clásicas que se montaban en Grecia estaban señalamientos muy importantes en el sentido que usted plantea. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, bueno, Alvarito, muchos saludos para usted, Roberto, saludos para todos. Adelante. Yo quiero saber si en el 1912 los franceses quisieron invadir el país, por eso los norteamericanos mandaron soldados aquí, don Álvaro. 1912. ¿Y qué iban a buscar aquí los franceses en 1912, cuando los propios gringos llegaron en 1914, la segunda intervención del siglo XX? Pero en 1912 no creo que había mucho que buscar en este lado de la frontera. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, señor, le habla Víctor Reyes. Me tengo una inquietud para el señor don Álvaro, que siempre lo escucho con mucha honradez. Yo tengo una pregunta para don Álvaro. ¿Qué recuerdo tiene él de una serie de Caribe que pichó Chichi Olivo a Puerto Rico y le ganó con 76 lanzamientos? Esa jugada que se fue abajo. Chichi Olivo, hermano de Guayubín. Diomedes Antonio Olivo, Guayubín porque nació en Guayubín. Y Chichi, quizás el lanzador más controlado que ha dado el béisbol dominicano. Los dos murieron jóvenes, pero lo que te puedo decir de Chichi, como dato curioso e interesante, es que en una serie internacional ponchó a 3 adversarios que venían de romper todos los récords en las series regulares de sus países, incluyendo a Reggie Jackson. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí,
No, esta llamada estaba como un poquito dificultosa. Buenas, adelante Sí, con su buenas. pregunta. Una pregunta, don Álvaro, a ver si me puede hablar un chin de la guerra de los 6 días de los altos del Golán de Israel. La guerra de los 6 días fue la invasión de Israel al territorio palestino y lucharon Egipto, Jordania y Siria contra las fuerzas israelíes que en 6 días derrotaron a las fuerzas árabes. Por eso le llaman la guerra de los 6 días, por la victoria aplastante y terrible que logró el ejército israelí, encabezado en ese momento por el general Moshe Dayan. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Saludos, buenas. Una pregunta, es un llamado al presidente para que se le otorgue a don Álvaro la medalla al honor y al mérito y se le dé una pensión como se la merece. Gracias por sus buenas intenciones. Todas esas cosas que me las manden en efectivo. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Muy buenas tardes. Saludos. Don Álvaro, ¿en alguna ocasión usted ha recibido alguna propuesta para ser presidente de República Dominicana? Oh, no. No se han equivocado. Nadie, ningún político, ningún partido se ha equivocado para plantearme eso, porque sabe que yo soy un hombre muy independiente, que yo no estoy sujeto a partidos políticos, ni tengo aspiraciones de ser presidente de la República. Dios me libre. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Habla Fernando del Bronx. Adelante, Fernando. En vista de que el tema de Trujillo y sus mujeres llama mucho la atención, yo recomendaría un libro a don Álvaro, si él no lo ha leído, y a todos los oyentes, que describe a Trujillo y sus mujeres durante su tiranía de 31 años, escrito por un amigo de don Álvaro, el Chino Ferrera. El libro se llama Las mujeres de Trujillo. Y el chino Ramón Alberto Ferreras Manuel, alias el Chino, que fue director del periódico que apoyó al sector constitucionalista en la guerra civil de Francisco de Macorís, de San Francisco de Macorís, un gran periodista y un gran intelectual de primera categoría, y ahí él da detalles que usted puede hacer lo suyo o puede rechazarlo. Yo personalmente rechazo el contenido de ese libro porque en varios aspectos cae en el descrédito, cae no en el descrédito del autor, sino de la categoría de la obra. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, perdónenme, Roberto. Sí, señor. Es que en el día de ayer yo no pude concluir mi comentario. Pero es una Jesucristo pregunta, perdón, ¿es una pregunta o un comentario? Me gustaría saber, porque son preguntas las que estamos recibiendo. Sí, pero yo concluyo de una vez. Jesucristo dice en el Evangelio según San Juan. No, pero son preguntas, mi señor, y ayer usted viene de verdad a tratar abarcó temas un buen teológicos sumamente complicados, Sí. que no se pueden tratar en ningún programa a la carrera. Se me quedó tal tema, y entonces caer en un tema de esa naturaleza, eso es inapropiado. Buenas tardes, última de esta ronda. Saludos. Sí, buenas noches. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Solo para saludar a mi viejo y querido amigo Álvaro Alberto, hijo de Checheo Rivera Damirón. Los saludo con mucho cariño, con mucho respeto y con mis mejores deseos de salud y de bienestar. Recuerdo Gracias. mucho nuestro viaje a Cuba, donde tuvimos una vivencia muy interesante. Y siempre es refrescante oírlo. Toda la tarde estoy camino a mi casa y por supuesto oyendo a la enciclopedia humana, mi gran amigo Álvaro Alberto. Un fuerte abrazo para Sí, igualmente. Bueno, con este saludo a don Álvaro, nos vamos a una pausa. Regreso, continuamos recibiendo las llamadas del público y sus preguntas. Francis.